todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que estén con nosotros nuevamente. Tapping y la sanación cuántica es el tema que nos encuentra hoy aquí. Vamos a estar hablando con la doctora María Laura Reiner. Bienvenidos a todos, un placer. ¿Desde dónde nos están mirando? Escríbanos. Un gusto saludarlos, buen año. Bienvenidos. Ya les dejo el título por aquí, así ya lo tienen. En minutos vamos a sumar a la doctora para comenzar a hablar de este tema tan interesante. Antes, por supuesto, los quiero invitar a todos a que disfruten de más contenido en todas nuestras redes sociales. Se suscriban a nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión y descubran también aquí en nuestro Instagram como Luminaria Televisión más entrevistas, conferencias de todo tipo de temáticas. Pueden hacer preguntas en este directo, por supuesto, a través del box de preguntas que está aquí debajo en comentar o en signo de interrogación que está aquí al lado. Pueden escribirnos que a medida que va avanzando esta entrevista, por supuesto, vamos a ir respondiendo todas sus consultas. Ya está aquí con nosotros María Laura. Enseguida la vamos a sumar. Pero antes la quiero presentar, por supuesto. Ella es especialista en medicina oriental y acupuntura con enfoque holístico e integral. Le apasiona traducir el lenguaje del cuerpo uniendo la medicina ancestral, ciencia y mindfulness. Ya la vamos a sumar y comenzar a hablar entonces del tapping y la sanación cuántica. Bienvenidos a todos, un placer que estén con nosotros aquí. Hola, ¿cómo Hola María, estás? ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, ¿cómo andan todos? Feliz día miércoles. Feliz miércoles para todos, por supuesto. Bueno, un placer que estés con nosotros aquí en la pantalla de Luminaria Televisión, María. Un gusto estar con ustedes. Me encanta poder compartir toda esta información. Ya la gente ahí que se va sumando sabe, las que me conocen, que estoy siempre compartiendo. Me gusta muchísimo poder llevar este conocimiento a las casas de todas las personas, ¿no? Porque estamos en esta época, estos 2 años que venimos viviendo de intensidad, donde precisamos empezar a reconocer el poder que tenemos nosotros y empezar a cambiar un poco y recalibrar la energía y el foco en donde lo ponemos. Y creo que por ahí a veces es importante empezar a darnos cuenta que hay algo que sí podemos hacer nosotros en nuestra casa o donde estemos, en el auto, antes de viajar, siempre hay algo que podemos hacer. Bueno, te invito a que nos cuentes, para aquellas personas que no conocen, qué es el tapping, si te parece. Claro que sí. Bueno, primero, el tapping es una palabra en inglés que Ujú. significa dar golpecitos. Eso es lo que significa la palabra tapping. Ahora, existe un montón, muchas y una variedad enorme de profesionales que tienen sus propias técnicas de tapping. Y yo creo una fusión de diferentes técnicas de tapping dentro de lo que es la medicina oriental, de lo que es la parte de la neurociencia y lo Ujú. que es la parte de acupuntura. Lo que es el tapping es tocar puntos de acupuntura en ciertas partes del cuerpo, en cierto orden, ¿sí? Que se estipula, Bien. diciendo ciertas frases que traemos a la conciencia, que ya les voy a contar un poquito cómo hacer eso, qué Ujú. frases son. Y cuando tú las dices, lo que haces mientras tocas estos puntos de acupuntura es liberar emociones estancadas en el tejido conectivo, en tus células. Llevamos a lo que es la memoria celular, a liberar todas esas bloqueos, tensiones, incomodidades, dolor, angustia, estrés, como lo quieran llamar. Cualquier tipo de bloqueo en los diferentes aspectos de nuestro ser, holístico, mente, cuerpo, emoción, espíritu, energía, todo puede moverse si se hace este tipo de ejercicios, sobre todo cuando uno está yendo a la raíz del problema que tú tienes, que ahí creo que hay una parte clave de darnos cuenta y poder ser conscientes de lo que necesito ver. Ahora, cuando hacemos el tapping, son golpes muy, muy suavecitos, que ahora se los vamos a mostrar, en cierto orden del rostro y del cuerpo. Mientras vamos repitiendo, lo que hacemos es invitar a estas emociones o invitar a esta memoria celular o transgeneracional que tenemos en el inconsciente,
que fue todo lo que aprendimos en nuestra infancia, todo lo que traemos a nuestra vida hoy y que nos impacta en nuestra vida, que le damos foco, Ujú. poder traerlo a la mesa. Es como cuando juegas a las cartas, ¿no? Que pones todas las cartas en la mesa y las das Ujú. vuelta y querés ver qué hay ahí. Bueno, estamos invitando al cuerpo a esta parte inconsciente que no tenemos acceso, que no le podemos poner el dedo, no es que te duele algo y pones tu mano, no, acá con la mente no sabes dónde está esa información. Entonces, cuando hacemos el tapping, estamos liberando, invitando a que esa información venga hacia nosotros para que pueda salir, para que tengamos claridad, para que podamos darnos cuenta, para ver qué estamos procesando de Ujú. aquello que nos duele. Sobre todo conectar con eso, qué emoción surge cuando estoy hablando esa frase, qué sensación en el cuerpo siento cuando estoy hablando esa frase, en qué parte del cuerpo siento dolor o incomodidad, o qué pensamiento viene detrás de eso que estoy diciendo. Todo esto es una serie de ejercicios, por así decirlo, una disciplina que es terapéutica en realidad, y en el campo terapéutico en la clínica o en mi consulta virtual lo que hago es utilizar la kinesiología para poder ir más específico y que la persona no tenga que estar tardando tanto tiempo en ubicar cuáles son esas frases. Directamente yo canalizo esta información a través de la energía y del campo que estamos compartiendo y Ujú. puedo hacer este tapping diciendo todo lo que la persona siente para poder liberarlo en ese momento. Hablabas en un principio de identificar la problemática. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para identificar la problemática, ahí de las técnicas que a mí más me gustan es el diario terapéutico. Porque en el diario terapéutico uno puede empezar a escribir invitando a todos nuestros sentidos y al principio cuando empiezas a escribir lo primero que se te ocurre es, uy, que estoy perdiendo el tiempo, qué estoy haciendo, hoy no sé qué escribir. Y la idea es empezar a escribir todo, hasta eso mismo, uy, estoy perdiendo tiempo, qué estoy haciendo, para qué me sirve esto. Pero después de unos minutos empieza a activarse, deja de desactivarse el cerebro reptiliano, ese que quiere controlar, y empieza a activarse la voz interior. Empieza a salir verdaderamente lo que surge de tu ser. Ahora, cómo nos damos cuenta? Primero, lo que le diría de ejercicio es lo más básico, ir a lo más concreto es lo somático en el cuerpo. Entonces, ir a lo más concreto es qué siento en mi cuerpo, ¿no? Porque a veces cuando vamos al emocional también es muy confuso. Entonces, ¿qué Ujú. siento en mi cuerpo? Siento dolor, presión, puntadas, algo que va hacia adentro, algo que va hacia afuera, algo que está latiendo, algo que me oprime, ¿sí? Ujú. Algo que se está rajando. ¿Qué sensaciones puedo describir de lo que siento en mi cuerpo? Y eso es un principio, porque ahí lo vamos a ir ligando con otras emociones y con órganos y canales y puntos de la acupuntura. Pero en principio es qué siento y luego dónde lo siento, qué órgano puede estar involucrado, qué tejidos. Y si no sabes de anatomía, simplemente puedes decir en la parte de arriba de mi cuerpo, en mi cabeza, en mi pecho, en mis piernas. Puede ser muy básico, pero eso habla de un factor energético. Habla de que la energía está estancada en este lugar, por ejemplo. Tengo dolores de cabeza, tengo migrañas, tengo estos pensamientos que no paran. Bueno, tenés toda estancada la energía aquí. ¿Cómo hacemos para moverla? Entonces empezamos a ver en un mapa, sobre todo en una consulta, qué Ujú. otros órganos y qué otras partes del cuerpo están respondiendo a ese estancamiento que está aquí. Porque siempre hay una comunicación constante en todo nuestro cuerpo. Todo está en constante comunicación, aunque esté bloqueado, porque el cuerpo siempre quiere lograr un balance. Y el balance que tenemos en nuestro cuerpo es relativo constantemente. ¿Sí? Porque el cuerpo tiene esta inteligencia, pero a veces queda como un disco rayado en el mismo lugar, porque no encuentra la salida, pero porque nosotros también estamos constantemente yendo a los mismos pensamientos, haciendo Claro. los mismos hábitos y las mismas cosas. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo empezamos a darnos cuenta de la raíz del problema? Es muy profunda la pregunta, pero diría de empezar por el cuerpo, luego de describir lo que siento en el cuerpo, va a ser más fácil describir qué emociones están jugando un rol en esa parte del cuerpo, o cómo me siento yo con ese dolor. Empecemos quizás más fácil todavía. ¿Cómo me siento con ese dolor? Pesada, deprimida, o me siento angustiada, me siento bloqueada.
¿qué es lo que está confundida? Como una nube en la cabeza, porque esas son las descripciones más importantes que dicen los pacientes, ¿no? Tengo una nube en la cabeza, tengo un elefante en mis hombros. Ajá. Entonces, son todas formas de describir para poder empezar a liberar y a soltar. Y Ujú. cada uno tiene un idioma y una palabra diferente y una forma de sentir. Entonces, es como ir tirando de la cuerda, ¿no? Y vamos buscando, ok, el cuerpo, lo que siento con el cuerpo, como yo percibo lo que me está pasando es muy importante, porque lo que vos sentís en este momento va a ser muy distinto a lo que yo sienta y a lo que sientan todas las personas que están acá presentes. Porque cada uno tiene una historia y una forma de ver el cuerpo, de ver el dolor diferente, un caudal de dolor diferente, experiencias diferentes. Entonces quizás, no sé, por ejemplo, eh, una mamá que haya tenido un parto de 20 horas, tiene un caudal del dolor que dice, bueno, ahora puedo cualquier cosa, una se siente súper mujer. Un hombre que va a levantar esas pesas o hace un esfuerzo enorme, va a tener registro de lo que es un esfuerzo muscular, un esfuerzo en el cuerpo, o tener que llevar adelante una compañía, si se va a la quiebra, levantar Ujú. todo eso. Bueno, muy diferente a otra persona que quizás no tiene esa información, quizás la energía la tenga en otro lugar, ¿sí? No en esa fuerza. Entonces va a tener registros diferentes, cada uno de lo que es esa fuerza interior y conectar con esa fuerza interior si se animaron también, porque ahí es donde uno tiene que animarse a conocer el poder que tiene cada uno. Hablas de esas experiencias previas que cada uno vive. Eh, Algunas intuyo pueden ser lindas o positivas y otras no. ¿Cómo influyen esas cargas negativas o vivencias que no nos hicieron bien en algún momento en nosotros? ¿Se van acumulando con el paso del tiempo? Todas las vivencias que tú vas teniendo es como, a ver, es como si fuera un imán de alguna forma, para decirlo fácilmente. Ujú. Es como un imán. A medida que vos aprendés situaciones, vas absorbiendo, como cuando sos pequeño, vas absorbiendo todo lo que pasa a tu alrededor como una esponja. Hasta los 7 u 8 años se habla de que somos una esponja y todo lo tomamos como una verdad absoluta. Entonces, todo lo que tú tomas como verdad es lo que va a ir definiendo qué es el amor, qué es el vínculo, qué, son los, qué es la comida para vos, ¿no? El vínculo con la comida, con la seguridad, con la casa, con las vacaciones, con el colegio, etcétera. Entonces vas armando definiciones y vas identificando eso. A medida que va pasando el tiempo, es como que se van, es como si fuera un archivo, ¿no? Uno de estos cajones de archivo y se van llenando de información, todo lo que tenga que ver con la casa. Bueno, si yo viví el hogar como muy hostil, todo lo que yo perciba hostil va a ir acumulándose ahí de alguna forma, todas las experiencias, porque voy a estar vibrando, voy a estar sintiéndome, porque yo identifico que es hostil el ambiente en la casa, entonces todo lo que yo voy a estar recreando es esa misma hostilidad cuando estoy en ese ambiente, porque voy a estar vibrando como un espejo constantemente esa información. Cuando yo quiera tener mi propia casa como adulta, y voy a quizás, sin darme cuenta, buscar ese mismo ambiente hostil, porque es lo único que conozco, o también la polaridad, buscar alejarme completamente de esa hostilidad, porque pude ser consciente para poder modificarlo, decir, eso es exactamente lo que no quiero, lo viví y no lo quiero. Pero hay mucha gente que no es consciente y repite las heridas, esas heridas de la infancia, y no hay culpa, no hay nada malo, simplemente la idea de todos estos vivos y esta información que compartimos es traer a la conciencia que es información, como el I-O binario, ¿no? Es información. Y esa información está en la computadora que está en tu cabeza. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo recalibramos esa información para que no me siga impactando todo mi ser? Porque cada experiencia que yo voy acumulando de alguna forma, puedo, depende de mi capacidad también física, psicológica, energética y espiritual, que también es muy importante, me va a permitir tener una banda, como la banda de Wi-Fi, ¿no? Ujú. Me va a permitir poder lidiar con esto o no. Tengo una banda chiquita o tengo una banda más grande. Es decir, tengo recursos para poder lidiar con la vida y que esta hostilidad no me impacte en mi sociabilidad, por ejemplo, en una oficina, y no lleve esa misma hostilidad a mi oficina, ¿no? Ir pasando de lugar a lugar. O
sí tengo, porque aprendo recursos, aprendo otras formas, aprendo de otras personas, aprendo que también hay amor, aprendo que hay oportunidad, aprendo también a conectarme conmigo y que yo tengo la capacidad de cambiar constantemente o aprender. Lo tomo como un aprendizaje en vez de como un desafío, como si fuera un castigo, ¿no? Porque muchas personas Ujú. también, pacientes me hablan de esto es un castigo, ¿no? Porque no me merezco esto. Bueno, en realidad uno tiene el potencial de cambiar eso y no verlo como un castigo, sino decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Tengo que aprender a poner más límites, tengo que aprender a hablar con más amorosidad yo también, porque quizás no me doy cuenta que estoy repitiendo la misma narrativa que me dan de hostilidad y yo ya tengo eso en mi ADN, por así decirlo. Podemos cambiar todo eso. Entonces sí, de alguna forma se va acumulando, pero no como lo conocemos nosotros en esta dimensión, como en una bolsa o en un cajón, pero sí, de alguna forma se va acumulando en el cuerpo, en los tejidos, en las células, en los músculos, en el inconsciente. Entonces el cuerpo va reaccionando y así es como a veces hay síndromes o enfermedades que son quizás la acumulación o la intensidad que le ponemos a ese recuerdo, porque no es que el recuerdo se va haciendo más grande, sino que le ponemos tanta energía a eso, que eso es lo que estamos sintiendo. Cómo es una sesión de tapping? Bueno, una sesión de tapping lo que hacemos es, bueno, primero les quiero invitar a todos al desafío que hice en diciembre y que está disponible si lo quieren empezar en enero. Son 40 videos del desafío de tapping que les enseño cómo hacer tapping con frases diferentes y temas diferentes. ¿Por qué Ujú. digo esto? Porque la idea es hacerlo en un ambiente terapéutico para poder ver y que cada uno detecte cuál es ese detonante, cuál es ese nudo que tenemos, ¿no? Y a través de la terapia uno puede darse cuenta. Lo que hay que hacer es primero generar la consulta, hago con la consulta y empiezo a ver la historia clínica. La historia clínica de la persona, que es todo lo que le pasó en la vida en cuanto a su salud física, su salud emocional, la parte energética, si me va contando cosas yo puedo ir viendo qué es lo que está pasando, la parte mental de sus Ujú. pensamientos, su parte social. Cuando armo esa historia, empezamos a ver cuáles son los nudos más importantes o traumáticos que le pasó a esa persona, porque definitivamente lo que ocurre es que en esos momentos que llamamos traumáticos, que son momentos donde pasan cosas repentinas, muy fuertes, inesperadas, que te sacan de contexto y que te quedas como en shock. Ahí es cuando empiezan a bloquearse o a enquistarte esta información en la memoria celular. Y entonces, al contar esta historia, yo puedo ir atando cabos de todos estos momentos y decir, mira qué interesante, cómo pasaste por todas estas memorias y tienen este hilo conductor, esta herida aquí. Y yo les hago tapping mientras les voy guiando los puntos de acupuntura que vamos haciendo tapping en todos estos puntos. Y yo les voy haciendo todo una canalización de todas las frases que la persona necesita para sanar y liberar esas heridas de lo que me habló en ese momento. Y te digo que es único, y las dejo a todos los pacientes, les digo, grábenlo, porque yo no lo vuelvo a repetir, porque lo canalizo una vez. ¿Sí? Porque le ha pasado que le ha fallado la grabadora, me dice, necesito que me lo mandes otra vez, no puedo mandarlo otra vez porque eso es único y estoy en ese momento completamente conectada con esa historia energéticamente y por eso hablamos de sanación cuántica, porque conectamos a nivel energético en ese punto donde Ujú. conectamos con nuestra vida, con la parte material del cuerpo y todo lo que se traduce a lo que no es material, ¿sí? Entonces ahí es donde está el punto de sanación espontánea, donde puede surgir esta información. ¿Cómo, cómo se funde con la acupuntura? ¿Utilizás pequeñas agujas o solo se utilizan los puntos? Bueno, la acupuntura, una pregunta excelente, Mm. porque la acupuntura es una parte muy pequeña de lo que es la medicina oriental. Pero la medicina oriental es medicina, o sea, hay que estudiar 5 años, hay que tener clínica con Ujú. pacientes, tener supervisión, tener exámenes, pues la gente me pregunta a veces, ¿me enseñas acupuntura o medicina oriental? No, esto es una carrera de medicina. Entonces, la acupuntura es una parte y se requiere
por supuesto, ver pacientes, son 2 o 3 años de clínica con pacientes, con consulta, con diagnóstico, y hay que saber mucho de todo eso para poder darse cuenta qué le pasa al paciente. Pues como digo siempre, y lo que me pasó a mí cuando cuando terminé la carrera, es ver un paciente y decir, bueno, ¿y ahora en qué parte del libro está el paciente? Y ver que en los diagnósticos que estudiás no están ahí los pacientes. Ahora te toca a vos empezar a ver todo lo que estudiaste y cómo empezás a Ujú. ver todos esos diagnósticos en ese paciente y conectarlos. Entonces, cuando hago acupuntura, la acupuntura son agujas muy finitas que se colocan en puntos de acupuntura, en cierto algoritmo, en cierto orden, en cierta incluso dirección. Hay algunas que van perpendicular, otras paralelo, otras van en diagonal en cierto grado. Ujú. Hay una forma específica de colocar los puntos en cierto orden, en cierta profundidad, y también se le coloca una intención cuando uno está colocando esa aguja en ese lugar, porque uno arma una fórmula matemática, por así decirlo. Entonces armas la fórmula de los puntos de acuerdo al diagnóstico y decís, bueno, esto es en este orden para empezar a balancear la energía o liberar o agregar o nutrir o elevar o soltar. Entonces son diferentes formas que estamos buscando con estas agujas que colocamos en el cuerpo para que la persona empiece a sentir cambios somáticos. Y los cambios son inmediatos. Es mágico de alguna forma porque la persona, por ejemplo, empiezan a llorar, pero no llorar de angustia, sino que empiezan a llorar, los ojos lloran y dicen, no sé qué me está pasando. Le dije, estás literalmente soltando todo lo que venís acumulando. O el cuerpo tiembla, o empiezan a sudar, o siempre que se van me dicen, estoy caminando como en nubes, no sé, me llevaste a otro planeta. Bueno, de eso se trata. Cuando hacemos un tratamiento de acupuntura, se utilizan agujas que son descartables, que se usan una sola vez en ciertos puntos de acupuntura, que se arman un algoritmo de acuerdo a un diagnóstico para hacer un tratamiento para esa persona, para ese momento, para lo que necesita esa persona en particular. Entonces, llevándolo al tapping, cuando dicen que el tapping es como una acupuntura sin agujas, es como, no sé, es como decir que un médano es igual que el Monte Everest, o sea, no se compara en Right. absoluto, pero se utilizan estos puntos de acupuntura porque los puntos de acupuntura son como, imagínense un mapa, ¿no? Imagínense un mapa, y en este mapa hay muchas rutas, y hay como rotondas, ¿cierto? Hay como Ujú. rotondas y van las vías que algunas son paralelas y otras no, se van cortando diagonales. Los meridianos son como vías y rutas que en esos meridianos, imagínense una línea, van todos los puntos de acupuntura. Pero cada punto está en diferentes áreas. Por ejemplo, hay un punto, el meridiano del intestino grueso, que está en el dedo índice y va todo hacia el codo, ¿sí? Y luego hacia el hombro, ¿sí? Y termina acá en la nariz. Este es un punto para sinusitis o Ujú. para un bloqueo, o por ejemplo para ahora gente que tiene alergias, que desbloquea completamente la nariz. Pero este punto es del meridiano del intestino grueso, o sea que no te imaginas que si tenés un problema de sinusitis voy a hacer quizás este punto, que es muy importante porque es un punto analgésico que abre y dispersa esa energía bloqueada. Entonces, por eso digo que cuando vamos a utilizar puntos terapéuticamente, no necesariamente van a estar donde te duele, pero todo esto está conectado en estas rutas y vías, ¿sí? De la mano a la cabeza, de la cabeza a los pies, de los pies al torso, y todo esto mueve energía que conecta con órganos, y los órganos se conectan tienen emociones y tienen correspondencia con ciertos aromas, con ciertos sentidos, con ciertos músculos, con ciertos tejidos. Hay Ujú. correspondencia hasta con planetas. Entonces podemos ver, de acuerdo al contexto, qué vamos a elegir para poder liberar eso mismo que la persona necesita. Y ahí es donde escogemos esos puntos. Y este tipo de terapias, entiendo sí o sí hay que hacerlas de forma presencial. La terapia de acupuntura es presencial. La acupuntura yo lo hago en mi clínica acá en North Miami. Tengo Ujú. clínica, hago clínica para dolor, para cáncer, para fertilidad, para diferentes dolencias, y eso es presencial, porque se utilizan agujas. Ahora, cuando hago consulta virtual, lo que he hecho durante estos años es utilizar el tapping y la parte de medicina cuántica para poder de alguna forma
enviarle a esta persona como un paquetito energético para hacer un download, como un programa, y que esa persona reciba este programa que le estoy enviando de puntos de acupuntura y de información para desatar esas memorias celulares. Bueno, aquí empezamos entonces con las preguntas que nos va haciendo la gente. Por supuesto, están invitados todos aquellos que nos están viendo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo. Acá Cristina nos pregunta, hola María Laura, ¿qué opinas de combinar, tapping con Ho'oponopono? Bueno, la verdad que son todas técnicas diferentes. El Ho'oponopono es una técnica muy linda. Yo creo que el Ho'oponopono se utiliza como las afirmaciones, ¿no? Es como recitar o decretar información. Empieza a cambiar un poco tu energía cuando cambias tu mentalidad, empiezas a tener gratitud. Son palabras claves que todas las medicinas ancestrales tienen, ¿sí? El recibir, la gratitud, el tener apertura, el agradecer, el honrar, el bendecir. Son todas palabras que si los empieces a practicar todos los días vas a tener un cambio energético. Ahora, el tapping es específicamente puede ser para dolencias, pero específicamente es emocional, es para las creencias. Y si te fijas, todo, de alguna forma, todo empieza con una creencia. La creencia es la que le está dando energía a que tú te enfoques en cierta situación que esté generando en ti una emoción y que esa emoción esté en ti generando un dolor, una angustia, una situación en alguna parte de tu cuerpo. Entonces con el tapping lo que haces es liberar eso. Yo creo que siempre, a mí me parece que se pueden combinar las terapias. A mí me gustan muchas de las terapias y creo que todas son para cada uno una puerta, un portal para sanar. Pero creo que también hay como si fuera una transferencia, así como con un terapeuta uno tiene otra transferencia y uno puede sanar con cierto terapeuta y con otro no. De la misma forma pasa con las técnicas o las disciplinas. Y decís, wow, el tapping me cambió la vida. Me cambió de un día para el otro completamente. Y hay gente que me dice, todavía no logro conectar con la frase, todavía porque están acá mentalmente tratando de analizar. Y quizás hay otra cosa que les pueda combinar para poder desatar esas experiencias. Oh. Aquí María también se suma, gracias María por sumarte. Dice, ¿se puede usar para control de vicios en las personas? Bueno, primero lo que diría es, yo no hablo de control, no hablo de controlar. Yo lo que hablo es primero de sanar esa herida, porque cuando hay un vicio, una adicción, hay una herida que hay que mirar. ¿Sí? Y si tú vas a la herida, que serían como las raíces del árbol, si vas a esas raíces, todo luego el árbol se sana. No vas a tener que enfocarte en controlar la adicción o controlar tu comida o controlar tu emoción, porque si la base la estás regando con agua, con la información que te va a hacer bien, ya estás reparando aquello que le da fruto a ese tronco para que esté bien parado y esas flores para que nazcan en ese árbol. ¿Me siguen? Traté de hacer una analogía. Entonces, la idea es, ¿cuál es esa herida que está detonando esa adicción? ¿Qué es lo que está pasando ahí que está generando esa adicción? Entonces, la idea es empezar a llamar a esa información a la luz, esa creencia, lo que tú crees de esa adicción, empezar a hablar. Diría, por ejemplo, esta adicción que me está bloqueando en mi vida, o esta adicción que no puedo controlar, o esta adicción a la comida que me da tanta angustia, y empezar a darte cuenta cuáles son todas esas creencias que tú tienes de la comida, por ejemplo, o de la sustancia que sea, y también ir a la adicción. ¿Qué crees tú que es la adicción? ¿Sí? Entonces vas a ir paso por paso por todas tus creencias para ir desarmando eso que de alguna forma te salvó, porque todos esos son mecanismos del cuerpo para salvarte, ¿no? Nosotros tenemos todos estos mecanismos innatos, las emociones también, como el enojo. La gente dice tiene que controlar las emociones. El enojo a veces te salva de no caer en depresión profunda. Entonces, todo tiene su propósito. Hay que ver cuál es la utilidad, de alguna forma, la funcionalidad que tiene eso en tu vida, pero sanando la raíz, a ver qué es lo que está gestando esa ganas de controlar. Acá Analia, gracias, nos apunta porque nos fuimos un poco
por las ramas dice si puede contar un poco qué es la sanación cuántica. Claro, por supuesto. Bueno, la sanación cuántica, cuando hablamos de la cuántica o la medicina cuántica, hablamos de lo que es la sanación espontánea. Y es la capacidad que uno tiene de llegar a ese punto entre tu físico, lo que es tu físico y la parte etérea, ¿sí? O la parte energética. Cuando tú empiezas a conectar con todo lo inconsciente o toda la energía, todo lo que tú no ves, con todo lo que es lo material y lo físico, ahí en esa conexión es donde se genera lo que llamamos el zero point field, ¿no? Llegas a este punto donde tú eres observador de todo, tú no estás en tus emociones, tú no te identificas con tus emociones, no te identificas con todo lo que tú tienes de cualidades o lo que tú crees que eres o lo que no eres. Tú estás en este lugar de paz, en este lugar de observar y permites que todo surja y todo se empiece a movilizar, todo empieza a conectar. Siempre observando y quitándote, o sea, o quitándome a María Laura, por ejemplo, en las sesiones, les voy a dar un ejemplo, en las sesiones que hago en la clínica, siempre lo primero que hago es entrar en este espacio donde quito a María Laura del medio. Yo entro en un espacio de neutralidad completa y empiezo a hacer terapia cuántica con kinesiología y empiezo a preguntar al cuerpo qué necesita, en qué orden, qué parte del cuerpo lo necesita, qué aspecto del cuerpo lo necesita, qué tiene de urgencia, con qué otra parte hay que conectarlo. Y luego empiezo con todas las técnicas que tengo, ¿no? Para decir qué técnicas voy a usar para hacer eso que necesita el cuerpo. Entonces yo vengo con mi forma con todo lo que estudié y viene alguien con migraña. Y digo, con migraña puede ser tensión, puede ser el cuello. Bueno, vamos a hacer acupuntura, vamos a hacer cupping, listo. Y no traigo esta posibilidad de conectarme con el lenguaje de lo que el cuerpo me quiere decir. Quizás hay otra cosa que está pasando ahí, no le estoy dando la chance de conectar con ese espacio cuántico para generar esa sanación instantánea o espontánea. Entonces la idea siempre es llevar al cuerpo, preguntarle al cuerpo qué necesita y llevarlo a este lugar de neutralidad o de mayor armonía para que genere esa armonización y pueda crear un balance y generar esa sanación. Acá Vane nos pregunta, cuando hay sobrepeso en general, ¿cuál es la herida que hay que curar? Depende de cada uno, porque muchas personas tienen varias heridas, no una, pero depende de cada uno. Hay personas que, por ejemplo, si tienen problemas de peso, a veces están guardando, no sé, pueden tener la herida del abandono, ¿sí? Por sentirse abandonadas, siempre recurren al alimento para saciar esa falta o ese vacío interno, y esa podría ser una. Entonces hay varias heridas y la idea es ir viendo cuál es la tuya, si hubo rechazo, si hubo abandono, si hubo injusticia, ¿no? Uno va a ir viendo todas estas frases, por eso digo que una forma de darte cuenta cuál es tu herida es escribir. Escribir, escribir. La escritura terapéutica te permite empezar a volcar. Es como si un recipiente lo volcaras todo. Vuelcas todo lo que está en tu mente en el cuaderno, en ese espacio. Y luego de una semana de escribir, puedes ir a repasar, ir haciendo círculos en las palabras que te llaman la atención clave. ¿Sí? Decís, uy, esta palabra la repetí, odio, 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 por ejemplo, ¿no? Me pasan muchos pacientes, me dicen, odio esto, y digo, ¿pero por qué? Ahora vamos a ver de dónde viene esa palabra que tiene tanta intensidad y con qué parte del cuerpo o con qué parte de tu ser estás ligando eso, porque estás sufriendo, pero estás también alimentando tu cuerpo con odio. Entonces, la idea es ir viendo todos esos nudos y toda esa información y esas heridas, a ver qué están pasando. Porque uno no se da cuenta que alimenta también inconscientemente esas heridas. Uh-huh. Evangelina aquí nos pregunta, ¿se puede tratar el Alzheimer con acupuntura? Sí, se puede hacer un tratamiento para poder mejorar los síntomas, pero lo importante con la acupuntura o la medicina oriental también, esto es parte de una medicina holística y esto es todo un cambio de paradigma realmente, es un nuevo paradigma de lo que es la medicina, es vernos como un ser holístico, no como un síntoma, no como una enfermedad. Entonces, la medicina convencional o la medicina occidental ve al ser humano en partes específicas, que así es como estudian las especialidades, gracias a Dios, que tenemos esos médicos que pueden hacer una cirugía
especializada y podemos salir de una situación difícil. La medicina holística se complementa con la medicina occidental, porque la idea es empezar a vernos para no llegar a tener que ir a esa situación y empezar a verte como un todo, ver tus emociones, ver tus pensamientos, ver tus hábitos, ver lo que te rodea, ver lo que eliges, ver tus síntomas en tu cuerpo, todas las correspondencias, que hay todo un mapa de correspondencias, que lo hago esto en la clínica cuando vamos haciendo la consulta. Entonces ahí empieza a surgir todo esto, a revelarse esto que uno no se da cuenta, porque ahí es donde está lo que digo, el aha moment, ¿no? Este momento que decís, ay, me cayó la ficha. Me cayó la ficha, es el momento perfecto para sanar, porque decís, ahí te das cuenta y empezás a entrelazar todo esto. Entonces, como te digo, del Alzheimer, la medicina oriental no trata enfermedades, pero sí al ser completo, y el Alzheimer tiene un montón de diagnósticos diferentes, según la medicina oriental, no es uno solo, y hay que ver la constitución que tenés, y por ahí es mejorar tu metabolismo, mejorar tu capacidad de mover la sangre para tener más memoria, llevar la sangre más a la cabeza de las extremidades, empezar a mover el cuerpo, mover el chi, bueno, y se puede también complementar con fitoterapia y otras cosas más. Bien, acá Luis nos pregunta, ¿se puede hacer tapping con niños? Sí, exactamente. También se puede hacer tapping con niños. Por supuesto, los niños no tienen, por lo general, traumas. Nosotros adultos de 30, 40, 50, 60 años tenemos todos esos años de información, de estancamiento, de tener estas creencias limitantes. Pero los niños se mueven fáciles, se mueven fácil con las creencias, reaprenden fácilmente y es el mejor momento cuando se sienten mal. Si alguien los critica y se sienten mal, hacer tapping de esa crítica, aunque me sienta que me critican y eso me duele, y esa crítica me afecta y me hace sentir mal, yo creo en mí, yo me amo y me acepto tal cual soy. Entonces vas haciendo todos los puntos con los niños para reconectar con su esencia y liberar todo eso que está afuera que me impacta. Bien. ¿Se puede hacer una sesión sin padecer una enfermedad? Nos pregunta Agucha. Claro, las sesiones por supuesto, no tenés que tener una enfermedad para hacer una sesión, porque muchas veces van a haber temas emocionales o temas de mentalidad, algún bloqueo, por ejemplo, de manifestar abundancia en tu vida, temas de vínculos, temas por ejemplo, hay muchas personas que no se animan a hablar, no se animan a decir lo que sienten o no se animan a verbalizar. Entonces, eso viene de otras heridas y uno no se da cuenta. Y cuando le empiezo a conectar con esta información, me dicen, no puedo creer que esto tiene que ver con esta herida, no puedo creer que salió todo esto, que yo pensé que estaba bien. La gente me dice, yo pensé que estaba bien, vengo a relajarme. Y empieza a salir información porque el cuerpo le está pidiendo. Y la idea es eso, es no asustarse ni creer que tiene algo malo, sino que el cuerpo guarda mucha información. Y la idea es empezar a poder mover todo lo que está en el cuerpo para lograr un equilibrio y un balance. Bien. ¿Se puede hacer tapping a mi perro? Tiene insuficiencia renal. Gracias. Sí, se puede hacer tapping al perrito, se pueden hacer las mascotas, se pueden hacer los bebés. La idea es que tú tienes que empezar a conectar con eso, con ese síntoma que tiene. Pero la idea es ir con un terapeuta que seguramente va a ver qué es lo que le pasa al perrito, si tiene insuficiencia renal, por qué le vino esa insuficiencia renal y con qué está conectado, porque también son seres muy sensibles. Uh-huh. Nereida nos pregunta, ¿tú me dirás cuáles son mis nudos energéticos en sanación de mi salud? Si haces una consulta privada, perfectamente puedo hacer este mapa y te enseño a hacer el mapa, porque lo haremos juntas, y empiezo a enseñarte, a contarte, a mostrarte dónde están los enlaces de los nudos, de los conflictos que pueden estar superficialmente en tu cuerpo o en tus emociones o en ese pensamiento repetitivo, y hacemos tapping para liberarlo, esa misma sesión. Bien. Acá Analia nos pregunta, ¿cómo se relaciona la situación material y económica a nivel energético, espiritual, mental y emocional? Wow, una gran pregunta. Bueno, mañana voy a hacer una clase de eso, de poder la manifestación a las 6 de la tarde hora en Miami, y voy a hablar justamente de eso, porque la materia, lo que es el dinero o lo material, es energía densa, ¿sí? La forma más densa. Pero lo importante acá es, ¿qué creencia tengo yo
de los bienes materiales. ¿Qué creencia tengo yo del dinero? Si yo creo que es malo, si creo que la gente que tiene dinero es mala, entonces yo nunca voy a ser abundante porque mi cuerpo, mi energía no va a estar alineada con eso porque estoy vibrando, uy, eso es malo y yo no quiero ser mala. Entonces tenemos que limpiar de alguna forma y reaprender una forma de conectarnos con lo material, con el dinero y con lo que tenemos, con una casa. Hay mucha gente que le da vergüenza tener una casa o ser exitoso en su vida porque su familia no lo fue y se siente con culpa. Entonces es liberar todo eso que está en la parte transgeneracional para que esa persona pueda hacer todo el potencial que pueda hacer. Y eso es posible. Todo es energía. María, estamos llegando ya al final de esta entrevista. La verdad ha sido un placer que estés aquí con nosotros en la pantalla de Luminaria. Sí te invito a unas palabras finales para toda la audiencia de Luminaria Televisión y para aquellas personas que después puedan ver este video en diferido en nuestro canal de YouTube. Claro, un gusto muy grande. Muchas gracias por haberme invitado. Todas las personas que hicieron las preguntas, todas las personas que van a verlo luego, están invitados a ver toda la información que tengo en mis redes, que ahí tengo muchísima información, el 90 y pico por ciento es todo gratuito y disponible, así que van a tener mucho para aprender. Mi mensaje es, todos podemos sanar, pero tenemos que mirar la profundidad para poder sanar. En lo superficial parece todo muy bonito, decir afirmaciones, pero si yo no voy a lo que está ahí adentro, oculto, va a ser más difícil. Y no es que no funcione la técnica, sino que yo me tengo que animar. Y a veces un profesional te puede ayudar a darte cuenta o a quitar ese velo que tú no has podido ver. Así que bienvenidos a todos a esta sanación cuántica del tapping. Y espero que lo puedan practicar y que se animen porque es muy sencillo y lo pueden hacer hasta en el auto, en un avión, en cualquier lugar y en momento del día. Así que muchísimas gracias por la invitación, un abrazo muy fuerte y feliz año para todos. Gracias, María, un placer también todos los que se sumaron, muchísimas gracias. Pueden descubrir, por supuesto, más contenido, más entrevistas y más conferencias aquí en nuestro Instagram como Luminaria Televisión y también en nuestro canal de YouTube donde se pueden suscribir y descubrir más contenido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, María, un placer. Un placer, un gusto enorme, saludos, feliz día. Igual, chao, chao.